Señor te bendiga. Hoy estamos acá en la Iglesia Pentecostés Primitiva del Puerto de San José, llevándote un pequeño anuncio. Tenemos programado ya esta segunda semana de ayuno, de los 40 días de ayuno. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor Sergio Albeño predicando la primera semana de los 40 días de ayuno. Hoy, esta semana, estamos en la segunda semana de los 40 días de ayuno a cargo del apóstol Hugo David Hernández desde Los Ángeles, California. Y esta semana la hemos denominado la oración en tiempos de crisis. Y esta semana el apóstol ha estado predicando sobre este tema, sobre este tópico muy importante sobre el cual nosotros tenemos que aprender a poder orar en tiempos de crisis. Te animamos a que en tu casa tú sigas ayunando. Estamos viniendo a la iglesia de 9 de la mañana a 11 de la mañana, un grupo de personas no muy grande, porque no queremos transgredir la ley, así que nos estamos reuniendo nada más como un máximo de 3 a 5 personas, en los cuales estamos orando por las peticiones. Te animo a que puedas tú mandarnos tus peticiones de oración. Estamos nosotros colocando en esta caja las peticiones para que se puedan ser cumplidas y poder en verdad pedirle a Dios concretamente por algún milagro que tú estás pidiendo. Te animo a que seas tú a que mandes tu petición de oración a través de nuestra página de Facebook o nos mandes a nuestro WhatsApp. Ahí aparece en la pantalla, aparece lo que es el WhatsApp de la Iglesia Pentecostés Primitiva y estamos orando por cada una de ellas. Recuérdate que el justo por la fe vivirá y Dios oye la oración del justo. Tú eres una persona justa, justificada por el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Tengo otro anuncio también. Recuérdate que nosotros, aunque no estamos reunidos en la iglesia, pero la iglesia sigue caminando, seguimos predicando, y hoy te quiero animar a algo muy importante, a que tú obedezcas la palabra del Señor a través de tus ofrendas, a través de tus diezmos. La palabra del Señor nos dice en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde en tu vida. Te animo a que tú puedas pedir un sobre a nuestra página o a nuestro WhatsApp. Pide un sobre, y aunque tú estés diciendo es que no tengo trabajo, yo te animo a que seas tú el que nos escribas y hagas una promesa de fe, a que tú puedas pedir por un sobre. Hay que probar a Dios. La palabra del Señor nos dice en Malaquías, probadme ahora en esto. Estamos en tiempos de crisis, claro que estamos en tiempos de crisis, estamos en momentos de aflicción, en momentos de una pandemia muy grande, pero hay que caminar en fe. El justo por la fe vivirá. Yo te animo a que seas tú el que te muevas en fe. Realmente quiero anunciar este sábado 4 de julio, ya estamos en julio, así que este sábado 4 de julio te animo a que tú puedas venir a la casa pastoral y recibir tu Santa Cena. Recuerda que estamos divididos en horarios. A las 9 de la mañana comenzamos con el barrio Embarcadero, a las 10 de la mañana comenzamos con los encuentros, a las 11 de la mañana comenzamos con barrio Miramar, a las 2 de la tarde recibimos a los prejuveniles y a las 3 de la tarde recibimos lo que es el barrio Cerrito. Te animo a que puedas venir con tu familia, a que traigas a tus hijos y puedas tomar la Santa Cena en familia. Si no la puedes tomar en la casa pastoral, te animo a que puedas traer un recipiente y puedas llevar tu Santa Cena a tu casa y puedas tú tomar la Santa Cena. También te animo a que a partir de tu horario, el día sábado 4 de julio, no te olvides de tu mascarilla. Es necesario llevar tu mascarilla y es necesario llevar los cuidados necesarios para no poder contaminarnos. Hay que tener mucho cuidado con este virus que anda. La palabra del Señor también nos dice, el sabio ve el mal y se aparta. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que seguir las recomendaciones de nuestro gobierno principal. Y así que te animo que este sábado 4 de julio, a partir del horario que te encuentres, dependiendo de tu barrio donde estés, puedas venir a casa pastoral y poder recibir tu Santa Cena. Así que Dios te bendiga, los esperamos y te bendecimos grandemente. Un abrazo, amado hermano Marco Tulio Pineda Hernández, y un abrazo también a nuestros hermanos de Iglesia Primitiva del Puerto San José. Es un honor volver a estar con ustedes, ya que solamente la palabra del Señor puede alimentar nuestra vida en este tiempo difícil, de mucho conflicto que estamos pasando, más espiritualmente que materialmente. Pero sí existen las dos cosas, ¿verdad? Pero lo más importante, hermanos, es el problema espiritual por la que está atravesando hoy la Iglesia del Señor. Y hoy queremos abordar el tema, como ya bien dijera
el pastor Marco Tulio, el fin está cerca. Este es el tópico de hoy. Vamos a hablar que el fin está cerca. Y el texto áureo que vamos a leer en este momento es en el capítulo 4 y verso 7 de la primera epístola del apóstol Pedro. En el verso 7 él dice claramente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el texto áureo que vamos a ocupar en esta linda tarde. Y hermanos, la oración, recordemos que la oración es la primera evidencia de la nueva vida, de la nueva criatura. La primera evidencia es la oración, cuando ya sentimos la necesidad de orar, de estar buscando el rostro del Señor. Y también es una de las primeras condiciones para oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios, muchas veces tenemos que cerrar la puerta. O sea, Jesús dijo claramente, pero tú, dice, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, dice, te recompensará en público. Entonces, cuando hablamos de cerrar, hermanos, la puerta, no estamos hablando de una puerta material, aunque es bueno encerrarse uno con Dios muchas veces en su habitación o, bueno, donde usted pueda orar. Pero cerrar la puerta más significa cerrar nuestros pensamientos a otras cosas. Cuando estamos en comunión con Dios, debemos de cerrar totalmente todo aquello que pueda perturbar nuestra comunión con el Señor. Entonces, cuando tal vez se acuerdan ustedes, cuando la viuda, aquella viuda, pues tenía 2 hijos y el esposo que murió, que era uno de los hijos de los profetas, dice que al morir le dejó una deuda, o sea, la dejó endeudada, a tal grado que los acreedores, o sea, los prestamistas, querían llevarse a sus 2 hijos en pago de aquella deuda. Pero ahí sucedió un milagro. Y menciono este milagro que hizo el profeta Eliseo, que si algo él le ordenó a aquella mujer, era que ella y sus 2 hijos se encerraran, cerraran la puerta y les dijo que comenzaran a llenar botellas vacías, botellas de aceite, botijas, dice ahí la Biblia. Entonces, ahí hubo un milagro porque aquel aceite no cesó y llenaron muchas botellas. Muchas botellas que estaban vacías las llenaron y ellos pudieron pagar con ese aceite aquella deuda que el esposo de esta viuda le había dejado. Entonces yo creo que cuando nos encerramos a buscar a Dios, cuando cerramos todas las puertas al enemigo y nos metemos con Dios, es cuando Dios obra milagros. Es cuando Dios se mueve en misericordia. Porque aquí miramos claramente que ahí sucedió ese milagro portentoso, de que aquella de una poco de aceite que tenía la viuda se hizo grande. Entonces yo creo, mis hermanos, que hoy hay muchas botellas, muchas vasijas vacías, porque no estamos buscando a Dios, no estamos buscando la presencia de Dios, especialmente en este tiempo donde mucha gente se está vaciando por el temor, por la angustia, por la enfermedad.
por los rumores, ¿verdad? Que muchas veces nuestros oídos están más atentos a lo que dicen los comentarios, a lo que dicen los noticieros, que a lo que dice Dios. Entonces todo eso viene a vaciar la vida de muchas personas. Y estoy hablando de la iglesia cristiana, ¿verdad? Que se han vaciado, ya no tienen el aceite fresco del Espíritu Santo, porque han abierto siempre sus oídos, no a la oración en el lugar, sino están oyendo otras cosas que no los edifican. Entonces yo veo, mis amados, que ahí, tal como ocurre en nuestros días, ¿verdad? Por esta necesidad que hay, por este anuncio que está existiendo ya de la venida del Señor, del rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Déjeme decirle que esa expectativa constante, hermano, de la era apostólica, eso ellos lo creían, que ellos iban a ver el rapto, que ellos iban a estar presentes cuando el Señor viniera por su iglesia. Entonces, igualmente hoy miramos que el fin de los tiempos es eminente, hermanos. La venida del Señor está a las puertas. Yo me atrevo a decirte que en el reloj profético de Dios ya faltan minutos para que el Señor venga por su amada iglesia, por su novia. Entonces, miramos nosotros que así mismo debe ser, hermano, hoy. Pues los cristianos, o sea, los cristianos evangélicos, siempre nos tenemos que conducir con sobriedad. Eso es lo que nos dice el texto áureo o el apóstol Pedro, que tenemos que conducirnos con sobriedad, mantenernos vigilantes en oración, porque nadie sabe el día ni la hora en que Cristo volverá. Entonces el apóstol Pedro nos está corroborando esta verdad que Jesús dijera en el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Porque él dice ya en el verso 13, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces es asunto de que nosotros perseveremos, hermano, especialmente en la oración. Porque dice el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, dice, en oración. Velad en oración. Maquito. Apóstol, estaba leyendo lo que es la cita clave, pero la estaba comparando con una versión que tengo yo también, que es la nueva versión internacional, y concuerda muy bien con lo que usted está diciendo con respecto a encerrarse uno en las puertas, porque dice la parte de acá, le leo, dice, Primera de Pedro 4:7, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, oiga lo que dice, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Entonces lo que usted está diciendo, que uno debe cerrarse, tal vez, como usted decía, tal vez no cerrar las puertas literalmente o materialmente, sino que cerrar las puertas a lo que está diciendo la gente afuera, cerrar la puerta a las malas noticias, al mundo, a lo que se está hablando, porque si hoy nos centramos nosotros a oír noticias, a oír las malas cosas que están pasando, nos vamos a desviar de nuestra oración. Y acá me gustó esta nueva versión internacional que dice, para orar bien, manténganse sobrios
y con la mente despejada. O sea, es necesario, como hijos de Dios, el momento de oración sea un momento de intimidad con Dios, de verdad, de cerrar nuestra mente a todas estas cosas negativas. No, no creer en verdad que vamos a desviar nuestra mente de lo que está pasando, porque quiera o no, estamos en este mundo y estamos pasando esta situación todos juntos, pero no enfocarnos solamente en eso, sino que enfocarnos en lo que Dios puede hacer a través de esta situación. Entonces, es de cerrar las puertas al mundo, cerrar las puertas a las malas noticias, cerrar las puertas de nuestros ojos carnales, nuestros oídos carnales, para que no podamos ver ni oír cosas malas, sino que enfocarnos en Dios, porque la mente que está ocupada en otros asuntos no le va a poner importancia o cuidado a lo que Dios está diciendo. Entonces, para poder orar bien, para poder tener una vida de oración bien, máximo en estos momentos de crisis, o máximo que ahora usted decía, se acerca el tiempo o en el reloj profético de Dios, nos estamos acercando más que cuando Pedro habló esta palabra. Pedro lo habló hace más de 2000 años atrás y ahora él sentía, hace 2000 años sentía que la venida de Jesucristo estaba cerca. Ya han pasado 2000 años y nosotros ahora creemos que la venida del Señor está más cerca de que cuando Pedro dijo esto, pero estamos creyendo en verdad que estos son los últimos tiempos, de que nos estamos acercando ya a la semana 70 ya para poder que el Señor ya venga por su iglesia, y nosotros como iglesia es necesario que en verdad nos mantengamos en oración, y la clave acá está diciendo que para poder orar bien debemos mantenernos sobrios y con la mente despejada. Apóstol. Amén. Fíjate que muy importante esa palabra sobrios, porque una persona sobria es aquella que no está borracha, aquella que no está embriagada con licor. Esa es una persona sobria. Entonces, el apóstol nos está aconsejando que seamos nosotros sobrios, ¿verdad? Que no, las cosas de este mundo no nos pongan borrachos o nos pongamos ebrios, ¿verdad? No sencillamente de tomar licor, sino hay gente que está borracha hoy en día, Maquito, en sus pasiones, en sus deseos carnales, como tú acabas de decir. Están borrachos y que no están atinando, puedo decir, porque un borracho muchas veces no atina de lo que está pasando a su lado. Y eso es lo que hoy está sucediendo, ¿verdad? Que no necesariamente tenemos que andar tomando licor para estar borrachos, sino que el pecado, hermano, el pecado es el que muchas veces pone a la persona borracha, la pone ebria, porque no estamos conectados, puedo decir, con el Espíritu de Dios cuando no estamos caminando en la voluntad del Señor. Entonces, el apóstol Pedro usa esa palabra sobrios, pero luego dice velar. Velar es otra palabra, y velar significa cuidar o defender. Pero es una persona que está alerta, una persona que está velando siempre, como Dios está velando por nosotros, porque dice que Él no se dormirá ni se adormecerá. Él está siempre despierto, cuidando de su iglesia, cuidando de su pueblo. Él no se duerme ni se adormece. Entonces, yo creo que espiritualmente el apóstol nos está diciendo que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar cuidando nuestra vida y la vida de mucha gente, la vida quizás de nuestros hijos, nuestra familia. Y para poder estar cuidando o defendiendo a nuestra gente hoy, necesitamos estar velando. Romanos 13:11. Y él dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Fíjese qué tremendo. ¿Cómo podemos adormitarnos o cómo este mundo nos puede dormir? Y nos puede dormir, decía ya, por ejemplo, hoy en día hay cristianos que viven más en las cosas materiales
que en las cosas espirituales, ¿verdad? Estamos 2, 3 horas viendo televisión, pero no queremos pasar ni 20 minutos orando al Padre. Entonces, todo eso, hermanos amados de iglesia primitiva, es lo que está afectando hoy especialmente a muchos cristianos, que el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 13:11, ¿verdad? Que ella ora, dice. O sea, ya no hay más tiempo, mis hermanos. Porque antes decían, bueno, todavía tenemos tiempo, pero con esta pandemia que nos está pues atacando, nosotros entendemos que ya es hora. Ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora, dice el apóstol, porque ahora. No, primero dice porque ya es tiempo. Usa la palabra ahí, esa palabra kairos, el tiempo perfecto de Dios. Pero luego habla de hora. Y hora en el hebreo es cronos, que significa la hora perfecta de Dios. Entonces estamos ya en el tiempo y la hora perfecta de Dios. Y él dice, es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces eso quiere decir lo que dijo el apóstol Pedro, el fin está cerca. Lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? De que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, hermanos. O sea, no tomemos esto, el evangelio del Señor, hermano, no lo tomemos como una religión más, ¿verdad? Sino, por eso el apóstol dice que el evangelio no es comida ni es bebida, sino que es gozo, paz y justicia en el espíritu. Entonces estamos en los umbrales de algo grande, hermanos, que viene, y me gusta porque cuando Jesús está en aquel monte, que después le llamaron el monte de la transfiguración, donde él se transfiguró ante sus discípulos. Recuérdese que a ese monte subieron a orar. Él invitó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Eran 3 discípulos que estaban ayudándole, que estaban cerca de él. Eran hombres que estaban orando, hermanos. Y muchas veces en las iglesias, algunos cristianos se molestan de que el pastor elija ciertas personas para servir a Dios. Pero uno lo que miran esas personas, que ellos son fieles a Dios, son fieles a sus pastores y que son motivo de confianza. Entonces Jesús, sus hombres de confianza, no era que él hiciera acepción de personas. Porque en las iglesias no crea que todos quieren servir al Señor. Quieren estar ahí como cristianos y gloria a Dios, ¿verdad? Porque son salvos. Y muchos se convierten hasta en turistas, ¿verdad? Que van de iglesia en iglesia y donde no les gusta estar, pues se salen y se van a otra iglesia. Eso le llamo yo cristianos que son como turistas, que solamente llegan a visitar las iglesias. Pero estos hombres que les estoy mencionando, que era Pedro, Juan y Jacobo, dice que ellos estaban cargados de sueño. Porque imagínense, yo me imagino pues en lo personal que ellos tuvieron que subir un monte alto. Y no lo subieron en un helicóptero, que sea un avión, no, ellos subieron caminando esa montaña. Fíjense qué interesante. Y claro, esa caminada les dio a ellos cansancio, les dio, pues se cansaron de subir hasta la meseta, hasta la cúspide. Y estaban ya ahí cuando ellos querían dormirse, estaban, dice, cargados de sueño. Y me imagino que estaban hasta pestañeando ya, ¿verdad? Porque
iban demasiado cansados y qué rico es acostarse en el césped, ¿verdad? Y dormirse uno ahí. Especialmente arriba, pues sopla un aire sabroso. Pero dice que ellos despertaron. Fíjese, eso es lo lindo, Lulito, que se mantuvieron despiertos y oiga lo que pasó. Ellos se mantuvieron despiertos, o sea, sacaron fuerzas de flaqueza, le llamo yo. Cuando uno ya aquel sueño ya no lo aguanta y uno ya mira la cama, ¿verdad? Pero ellos hicieron un esfuerzo. Ellos se mantuvieron despiertos, sacaron fuerzas de flaqueza y dice que ellos vieron la gloria del Señor, porque fue cuando Él se transfiguró a tal grado que los vestidos de Él dice que eran tan blancos, dice Marcos, eran tan blancos los vestidos que no hay ningún lavador o algún detergente que haga tan blanco los vestidos que vieron que tenía el Señor Jesús y los otros dos personajes que estaban con él, ¿verdad? Que era Moisés y Elías. Entonces lo que quiero hacer énfasis, que tenemos, hermanos amados, que estar despiertos. Tenemos que estar sobrios y también, como dijo el apóstol Pedro, ¿va? En primera de Pedro 5:8, él dice que seamos sobrios y velad, fíjese, hermano, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces, esas palabras son muy claves para este tiempo, porque el fin está cerca y es, hermanos, ser sobrios y estar velando en oración siempre, porque tenemos un enemigo acérrimo, tenemos un enemigo que anda buscando ver de qué manera nos mete zancadilla y nos bota, ¿verdad? Y nos aleja, qué sé yo, del ministerio, nos aleja de Dios. Y eso, mis amados hermanos, es donde el Espíritu Santo, a través de estos hombres de Dios, nos está diciendo que seamos sobrios y que velemos en oración, porque dice, el Señor está cerca. Amén. Fíjate que muy importante, me viene a memoria de que pues conozco una X hermana, ¿verdad? Cristiana, y ella siempre saca ahí, ¿verdad? Esos mensajes subliminales de queremos que el Señor venga y que pronto se van a abrir los templos, las iglesias. Y yo le tuve que poner, me molestó porque tuve que ponerle, hermana, tú estás deseando que se abran los templos, que se abran las iglesias, pero nunca te veo conectada. Nunca te veo que estés recibiendo la enseñanza que tus pastores están dando, porque estoy hablando de gente que conocemos, ¿no? Entonces, fíjate que esa fue la tristeza del Señor y fue la amonestación que el Señor les hizo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando estaban allá en el Getsemaní. Porque Él les dijo claramente en Mateo 26, 40 y 41, anótenlo. Mateo 26, 40 y 41. Él les dijo a sus discípulos, así que no has podido velar ni una hora conmigo. Es una pregunta que él les dijo, pero me imagino que la hizo angustiada porque era un momento totalmente de una crisis severa por la que estaba pasando el Señor y por ende también los discípulos. Y él les preguntó, así que no has podido velar ni una hora conmigo.
y le dice, velad, fíjate, el amor del Señor, porque les volvió a recordar, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Oh, hermano, esto es maravilloso, porque la verdad es que lo que tú decías es el dolor hoy de muchos pastores, que si tú quieres, ya ni una llamada, muchos miembros les hacen a sus pastores, mucho menos decir voy a ir a dejar esta ofrenda o voy a pagar mi diezmo, porque hay gente aquí, allá no sé, en Guatemala, pero aquí hay gente que Dios en este tiempo de pandemia los ha bendecido, y hablo de cristianos también, pero yo no sé si están ellos diezmando todavía, o al menos están llevando una ofrenda a sus pastores, o los están llamando, porque esto siento yo que es peor que cuando te quitan tu trabajo que tú tienes, que te gusta trabajar y eres un buen trabajador. Esto es peor porque aquí ya es en lo espiritual, cuando uno ya no mira a los hermanos, cuando uno ya no puede abrazar a un hermano, a una hermana, estrecharle su mano, orar por ellos, poner nuestras manos sobre ellos, porque ya no lo podemos hacer. Entonces la tristeza hoy de muchos pastores y lamentablemente muchos pastores se han entristecido tanto que han entrado hasta en depresión. ¿Por qué? Por el dolor de que las ovejas, ponerle ya ni siquiera un saludo. Y eso está afectando el corazón de muchos siervos, porque los hermanos lamentablemente se han olvidado de ellos. Y si se olvidan de ellos, imagínate cómo no se van a olvidar de Dios, que no lo estamos viendo. Entonces, yo miro acá que la Biblia dice orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. Y dice, y velando, otra versión dice, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Es que, Maquito, el que está orando, escúchame bien, iglesia, siempre se acuerda de las personas que un día estuvieron cerca de él o de ella. El que está orando constantemente, Dios le pasa una lista. Es que este es un compromiso con Dios, hermanos. El orar en este tiempo que la venida del Señor está cerca. Y cuando oramos, Dios nos pasa lista de gente que en verdad nunca van a saber en este mundo que uno oró por ellos. Si ellos un día llegaran, especialmente porque uno ora hasta por los amigos, y si ellos un día llegaran a aceptar a Cristo y un día nos viéramos en el cielo, ahí nos van a dar las gracias, porque hasta ahí van a saber que ciertos hermanos, ciertas hermanas nunca dejaron de orar por estas personas. Entonces yo veo, hermanos, ya para terminar, lo que el apóstol termina diciendo cuando está él hablando de la venida del Señor, ¿va? Porque dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasando con grande estruendo, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces, el consejo, mira, y es el consejo que yo dejo para nuestra gente. Estoy leyendo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, del verso 10 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Sí, capítulo 3 de segunda carta de Pedro. Entonces mira lo que él nos dice, puesto que estas cosas, es que esto no es un juego, puesto que estas cosas han de ser deshechas, como dice, en signo de admiración,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea que esto no es un invento que nosotros lo estamos inventando, valga la redundancia. No, esto es algo que está escrito por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que estas cosas como esto que estamos hablando, que la venida del Señor está cerca, esto es una verdad. Pero el apóstol dice, estas cosas van a suceder. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, fíjate bien, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, qué tremenda esta carta, por lo cual, oh amados, ahí está hablando el que tú dijiste, aquel Pedro que negó al Señor, pero ahora lo vemos un Pedro totalmente entregado al Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible, dice, en paz. Fíjate qué tremendo, porque hay cristianos que aún están peleando con su familia, ¿verdad? Están peleando con el vecino, están peleando con sus pastores, en lugar de hoy humillarnos todos, pedirnos perdón y seguir juntos sirviendo al Señor de esta manera. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Oh, hermanos, yo quiero dejarte eso ahí y hacer una oración, Maquito, si me permitís. No sé si estamos fuera de tiempo ya. Vaya, Padre, gracias, Señor Jesús, por este mensaje. Yo te clamo, Señor, en esta hora que bendigas a nuestros hermanos que van a tomar en serio esta palabra y que la van a atesorar en sus corazones, Señor. Bendigo a los ministerios Primitiva Internacional en el mundo y a todos aquellos siervos y siervas tuyas que te sirven en este ministerio, Padre, que nunca ellos dejen de predicar esta palabra y que nunca dejen de anunciar que el fin, Señor, de la iglesia tuya está muy cerca. Amén. Amén. Gloria a Dios.